Buenas noches, estimados oyentes. Es para nosotros un placer darles la bienvenida a Senderos de Fe, un espacio donde, bien saben, junto a nuestros invitados especiales, buscamos descubrir qué experiencias de vida han tenido con Dios, cómo Cristo ha trabajado en sus vidas, qué experiencias maravillosas han tenido en su día a día y un testimonio que tienen para cada uno de nosotros. Estuvimos en el episodio anterior hablando con la doctora, la psicóloga Soraya Oliva, la cual nos contó cómo fue llegar para ella a ser psicóloga y actualmente qué tipo de casos se enfrenta. Por lo que si todavía no lo han visto, les invitamos a que lo hagan. Está aquí en nuestro canal de YouTube. Sin embargo, hoy tenemos en medio de nosotros un invitado muy especial. Es el pastor Marcelo Ponce. Bienvenido. Muchas gracias, Javier. ¿Qué, Contento de poder estar participando contigo acá en este programa. qué tal está? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muy bien. Hoy día muy contento. Me alegra mucho que usted haya aceptado la invitación de venir aquí a Senderos de Fe. El pastor es presidente del campo alemán, por lo que tiene mucho trabajo allá en Alemania y a pesar de ello pudo hacer un poco de tiempo para venir a compartir aquí con nosotros su testimonio con Cristo, por lo que nuevamente muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Como ya lo habíamos conversado antes, estar acá es como un recreo, salir en donde todos hablan español, y Sí. eso ha sido fabuloso estos días. Claro, porque usted trabaja en Alemania, sin Ujú. embargo, su origen es chileno. Yo soy chileno, nacido en Chile, ya estoy hace 12 años en Alemania. Ajá. Y bueno, y el lenguaje oficial de trabajo es alemán, Es alemán, obviamente. claro. Sí. Y bueno, pues, ¿cómo, ¿cómo ha llegado usted a Alemania? Pero, sin embargo, vamos mejor ya a hablar un poco desde el principio, porque usted nace en Chile, Sí. se cría en Chile, entiendo que su familia pues es de origen chileno. ¿Cómo fue su infancia? Es decir, no sé acaso si usted se crió en una iglesia reformista o si acaso su familia era de fuera. Ujú. ¿Cómo fue un poco esos primeros años de vida? Bueno, nazco en un hogar cristiano, pero sin participar en ninguna iglesia. Ujú, Ah, Mi madre ya había conocido nuestro movimiento de reforma cuando ella era jovencita, ujú, y eso fue la semilla que quedó en su corazón, y ella fue haciendo su vida. Bueno, quizás con más detalles, ella conoció nuestra iglesia en congresos. vale. Su hermana mayor la llevaba a los congresos para que le ayudara a cuidar a los hijos que ella tenía. Ujú, Y ella entonces escuchó el mensaje en esa vez y quedó en su mente eso. Después ella hace su vida, se casa con mi papá, ujú, comienza a tener a sus hijos. Somos 4 hermanos, ujú. y ella nace una preocupación, que si es eso del fin del mundo, que Cristo viene. Ahora surge una preocupación personal: ¿qué va a ser de mi vida y qué va a ser de mis hijos? Ujú, Entonces ella comienza quizás a buscar ese camino que ya conocía, y comienza un contacto más cercano con su hermana. Entonces yo recuerdo, yo estaba niño, mis tíos comenzaron a visitarnos, generalmente el día sábado por la tarde, y ellos llevaban cositas para los niños, ujú, historias, y nos comenzaron un poco a introducir en ese mundo de la fe, hasta que vino el momento y la decisión de poder comenzar a asistir al culto. sí, Yo recuerdo muy bien algunas cosas. En ese tiempo mi mamá usaba solo pantalones, ujú, ujú, y yo la veo, ella es modista de profesión, sí, y yo la veo un día, estaba cosiendo algo, y yo le pregunto: mamá, ¿qué estás haciendo? Y me dice: estoy haciendo una falda para ir a la iglesia. ujú, Entonces yo le pregunto, como niño, ¿no? Todo sí, es como niño, pero ¿y por qué no vas así de pantalones sí, solamente? Entonces dice: no, las hermanas, las mujeres no usan pantalones. sí, Bueno, para mí, con esa mentalidad de niño, no entendía muchas cosas, ya, pero recuerdo eso. Hasta recuerdo que era una falda azul con puntitos blancos ujú, que ella se hizo. Y comenzamos a ir un día sábado a ese lugar de reunión. Y yo recuerdo la fecha, era el 6 de febrero del año 1976. sí, Yo tenía 11 años en ese tiempo. ujú, Para mí, yo hablaba de la iglesia. Y en realidad no fuimos a ninguna iglesia como concepto, iglesia, un edificio, sino que más bien era una casita, o sea, ni siquiera una casa, porque era una ujú, pieza, en donde había un grupo de personas mayores, no habían niños tampoco, y ellos allí estaban estudiando la Biblia, cantaban. ujú, Ah, Recuerdo muchas cosas. Una hermana ancianita dijo en ese día: como hay niñitos de visita, porque éramos 4 niños, sí,
como hay niños de visita, cantemos el himno del Himnario Antiguo Adventista, el 515, Ujú. ¿ya? En este bello día. En este. ¿Ya? Y esas son las cosas que quedaron. Y después que nos fuimos de ese servicio, quedó en la mente eso del himno, ¿no? Cantad, Ujú. cantad. Y yo lo iba repitiendo en el camino. Entonces, de ahí para adelante viene mi ligación personal con la fe actual. Pero antes nunca había participado en una iglesia Ujú. y mis conocimientos eran los más básicos Sí. de un hogar con ciertos valores cristianos, Ujú. pero sin participar directamente en alguna organización. Vale, porque claro, usted nace en una familia la cual tiene ciertos valores, es decir, no eran únicamente a lo mejor una familia con pocos valores, no eran reformistas, pero Ujú. sí que tenían ciertos valores, respeto hacia, entiendo yo, al prójimo. Sí. ¿Cómo eran sus amistades? Es decir, no sé si en esa época acaso ya tenía problemas con los amigos o si sus amigos no, acaso no compartían las mismas ideas que Ujú. usted, cómo eran sus Sí. compañías. Bueno, eh, en general nunca tuve problemas con amistades. Ujú. Eh, Tuvimos una formación, soy de una familia muy tranquila. Sí, Ya vale. sin fiestas Ujú, ni ujú. cosas de ese estilo. Entonces, por la gracia del Señor, siempre tuve amigos de ese estilo, muy Vale, tranquilos. sí. Eh, Normalmente fui buen alumno en el colegio. Ujú. Tenía a mi hermano mayor que era muy buen alumno, entonces era mi referente. Sí, sí, Y en el fondo un poco te marcó la línea, sí. que yo no podía ser diferente porque fuimos conocidos en la escuela donde íbamos, Sí. como los niños Ponce. Ajá, Entonces los niños Ponce eran todos niños buenitos, buenitos. ya de buen Sí. comportamiento, de mucho respeto. Entonces mis compañeros, en realidad, recuerdo hasta el nombre de muchos de ellos, Ujú. que estudiamos las 8 clases de la básica juntos. Siempre fue un marco de mucho respeto. Y después, cuando nosotros entramos en la iglesia, eso es el año 76, yo estaba en la sexta clase, Ujú. y en la séptima y octava comenzó la clase de religión, Sí. que en ese tiempo la administraba un sacerdote católico. Ujú. Pero existía la posibilidad de que uno se excusase de la clase si no era católico. Entonces, mm, eh, la mamá escribe de que no voy a participar de la clase porque no profesamos la religión católica, Ujú. el colegio lo aceptaba y en esa hora de clase yo quedaba fuera. Y solamente otro compañero, él era de otra denominación, presbiteriano creo que era, Ujú. Ujú. tampoco participaba. Pero en general con el resto de los amigos nunca hubo una distinción de que yo por el hecho de participar en una iglesia diferente, que haya sentido yo una acepción de persona, no. Por el contrario, como eh, yo era una persona muy respetada en el curso por ser un buen alumno, Sí. eh, no sé por qué muchas veces era el presidente del curso, que Ujú. no sé si Ujú. hoy día se usa todavía que las Sí, clases tengan un... aquí en España se usa el término de delegado de clase, es Ya, decir, el entonces, delegado. bueno, yo era el delegado de esa época. Ujú. Prácticamente casi todo el proceso de educación estaba siempre figurando en todas Sí. las cosas principales. Entonces, eh, para muchos compañeros yo era el que los podía ayudar en las clases, el que no entendía, Ujú. porque me gustaba estudiar. Sí. Entonces nunca hubo problemas, gracias al Señor. Y quizás ese comportamiento también influyó en la vida de otras personas, porque llama la atención que por qué Sí, ser tan totalmente. tranquilo. Claro, entonces tampoco tuvo algún problema de que eran malas influencias o gente que mejor le pudiese haber llevado por un mal camino, sino que Ajá, todos compartían más o menos los mismos ideales. sí. Era indudablemente otra época. Ujú, ujú. Los chicos en general eran mucho más tranquilos. Sí, bueno, todas las clases tienen algunos Sí, que sí, se desde destacan, ¿no? luego. Mi clase no era la excepción, Ujú. pero normalmente eran buenos chicos. Y después cuando pasé a la secundaria, ya en la época ya como adolescentes, ¿no? El Señor fue tan bueno porque tuve un grupo de amigos que hasta el día de hoy, Ujú. yo ya que salí de la secundaria 35 años, Sí, eh, conservo algunos amigos de esa época y todos con mucho cariño, compañerismo y mucho respeto, mucho sí, respeto. Entonces, hoy día es un ambiente diferente, sí. ya es totalmente diferente. Entonces, pero yo soy de una época en donde era todo más, funcionábamos todos más quietos. Sí, sí, entiendo. Ya. Claro. Entonces, cuando luego finalmente
bueno, va por primera vez este sábado a la iglesia, cuando le marcó esa canción de En este bello día. ¿Cuándo es un momento en el cual ya empieza a plantearse, a decir, me gustaría conocer más a Cristo, me Ujú, gustaría acercarme más a Dios? sí. Bueno, nuestra iglesia fue siempre no muy grande, entonces en Ujú, un ambiente muy familiar sí. había siempre. Y en esos años fue trasladado a nuestra ciudad un Ujú, misionero con su familia. Y ellos también tenían 2 hijos, menores que yo, ujú. pero ya llegó gente joven, decimos, Sí, ¿no? sí. Porque ya estaba ya más adolescente. Y ese misionero era muy activo en el trabajo misionero e incitó a toda la iglesia a participar del trabajo misionero. Ujú, Incluso hacíamos todos los sábados obra misionera. La iglesia en general, todos participaban, ujú. los más mayores hasta los más pequeños, distribuyendo literatura. Sí, sí. Entonces tomábamos un sector Ujú, y íbamos a trabajar en este sector. Y él asignaba entonces las calles, las cuadras donde íbamos a trabajar. A la semana siguiente teníamos que volver al mismo sector con un segundo folleto, preguntando si habían leído el primero, sí, qué le había parecido, y si no, dejábamos un segundo. Y si lo habían leído, bueno, adicionábamos un tema. sí. Y después una tercera semana. Entonces, en ese caminar, algunas personas comienzan a conocernos. Y, los hermanos. Y algunos comenzaron a estudiar la Biblia. Y eso fue un proceso de un par de años que estuvimos trabajando. Ujú, Entonces, de ese grupo de interesados comienzan a salir algunos estudiantes del curso bíblico. ujú. Y esa fue la segunda parte del proceso, donde el hermano nos enseña a dar cursos bíblicos. Sí. Yo a todo esto estoy contando, yo tenía 15, 16 años, Ajá, ¿ya? ya era mayor, Ya ya había crecido un poco. adolescente. Y, y después de un poco de entrenamiento, Ujú, lo que pasa es que uno como joven aprende muy rápido y ya se memoriza las respuestas, sabe de qué es lo que se trata, sí, entonces sí, una lección prácticamente ya la sabía hacer. sí, sí. Entonces vino a la otra parte del proceso que este hermano comienza a dejarte responsable. Tú Ujú, ahora vas a venir a visitar a esta persona y a seguir el curso bíblico. sí, Y eso fue como una escuela misionera práctica. claro, claro. Ah, y me recuerdo muy bien, un día estábamos volviendo del trabajo misionero en la semana Ujú, y este hermano me hace la pregunta del millón, sí. ¿ya? Y me dice, oye hermano, me decía hermano, yo no era miembro, pero me decía Ujú. hermano, perdón, oye hermano Marcelo, me dice, ¿tú qué has pensado del bautismo? Y yo pienso, hasta ahí nunca nadie me había preguntado algo semejante, Sí. ni entendía ni sabía cómo era el proceso, porque hasta ese tiempo que llevábamos en la iglesia, yo había visto solo el bautismo de mi mamá, Ujú, que había sido ni siquiera en mi ciudad, había sido en la capital, con otro grupo de hermanos en una conferencia. ujú. Entonces para mí era algo totalmente nuevo y no sabía cómo era el proceso. Entonces yo recuerdo y le digo, hermano, yo en realidad es lo que más me gustaría hacer, vivir esa experiencia. Y él se sorprendió, quizás esperaba otra cosa, que Claro, sí, una a lo mejor excusa a lo ya mejor como que adolescente, joven, tienes sí. ideas, planes. Y no, para mí era lo que deseaba, Ujú, instintivamente lo deseaba. Y entonces me dijo, muy bien, vamos a preparar, porque va a venir un pastor de visita a Chile. En ese ujú, tiempo no había ningún pastor en Chile. Eran misioneros que trabajaban como laicos y éramos atendidos desde la Argentina, que hacíamos parte de la Unión Sud y conjunto con Argentina y Bolivia, Paraguay, Uruguay. ujú, Era ujú. una unión así. Entonces va a venir un pastor y podemos organizar tu bautismo. Era como que a mí me anunciaron, no sé, una festividad, algo tan importante. Y eso fue ya en noviembre del año 81. Había recién cumplido 17 años. Y eso fue, en realidad, bueno, ahora ya oficial. Yo me sentí siempre miembro. Ujú, Yo participaba ya en la iglesia en muchas actividades. Eh, en ese tiempo teníamos la reunión de jóvenes, aunque no eran muchos jóvenes en la iglesia. Y me habían dado el cargo de secretario. Y ujú. para mí era muy importante confeccionar un acta Sí, ya de sí, la sí. reunión de jóvenes y la leía. Entonces tenía una vida activa dentro de la iglesia, solo que no era miembro. Ujú, Pero a partir de esa fecha comencé ya oficialmente a ser miembro de la iglesia. Y yo creo, no tengo una fecha exacta, yo no puedo decir cuándo sentí esa necesidad de Cristo. Yo creo que siempre la tuve. sí. Mi mamá desde pequeño nos enseñó esas cosas, nos enseñó a orar, nos enseñó a agradecer por los alimentos de siempre. Ujú, Fue ujú. así.
Hasta recuerdo, así como niños y en su mente también de su conocimiento, nosotros decíamos gracias, tatita Dios, por la comida que nos das. Y eso era nuestra oración, sencilla, Sí, simple, sencilla, claro. ya de un niño. Pero yo nací con eso. O sea, yo crecí, no nací, crecí con esos pensamientos. Incluso muy chico, un día sábado era, estaba jugando en el patio de la casa, Ujú. golpeando unos clavos con un martillo, y mi mamá sale y me dice, hijo, me dice, no tienes que hacer eso. Y yo pregunto, ¿por qué? Me Ujú. dice, porque es sábado. Eh, ¿Y por qué no? Porque los sábados no se trabaja. Yo no estaba trabajando, estaba jugando, pero el hecho Sí, de estar golpeando. claro. Entonces, ella tenía ese conocimiento y buscó formarnos sin asistir a la iglesia. Entonces, ahora, por eso digo, ¿cuándo fue el momento? No sé, creo que siempre había sido. Ujú. No, eso está muy en línea con lo que los invitados anteriores han estado hablando, de que no es un momento exacto, de decir, ahora, ya Ya. siento ese llamado, ya es ahora. Ujú, Es un poco un proceso, algo que va paulatinamente y que sobre todo no involucra únicamente sentimientos, sino que también una parte de razonamiento, es decir, de meditar acerca de lo que usted mencionaba. Siento la necesidad de Dios, quiero tener más a Dios mucho más cerca de mí. Entonces, eso siempre lo recordamos aquí a nuestros oyentes, de que cuando ellos dicen, no, aún no me he bautizado porque no he sentido aún ujú, ese llamado, sí. o no es únicamente cuestión de sentir, sino Ujú, también de reflexionar, de ujú, decir, ¿cuál es el siguiente paso? Ya, ujú, porque usted ya se sentía integrado en la sí, iglesia, ya sí. hacía muchas actividades de la iglesia, entonces lo que faltó era ese razonamiento, de Ujú. decir, a lo mejor esa pregunta, ¿no? Que le dijo, ¿quiere Es probable. bautizarse? Sí. Sí. Entonces, cuando usted ya hace este paso de aceptar a Cristo en su corazón, ¿qué es lo que sus amigos decían? Aquellos que eran de fuera de la iglesia. Como dije, eh, gracias al Señor, ese grupo de compañeros del colegio Ujú, eh, nunca cuestionaron nada de las cosas que yo hacía, porque después vino el hecho de que era vegetariano, ¿ya? Vegetariano en Sudamérica es todavía una novedad. Aquí en ujú, Europa, el hecho que alguien diga que es vegetariano no sorprende mucho. sí. Eh, yo que vivo en Alemania, hay una gran parte de la población alemana que es vegetariana sin ser religiosos. En los supermercados se consigue acceso a comida vegetariana sin ningún problema, lo más normal y a precios totalmente normales. Ujú, Pero en Chile era una novedad. Entonces mis compañeros, cuando teníamos alguna reunión, alguna cosa, entonces yo no como esto, yo no como lo... ¿Y por qué? Entonces no, es que por mi fe y todo, pero no me cuestionaban. sí, O sea, me aceptaron siempre así. eh, y quizás eso ha sido para ellos mismos también una enseñanza, ya de que es posible ser feliz, porque yo siempre fui feliz, sí, sí. ¿ya? Sin tener hábitos como fumar o beber alcohol. Ujú, Em, Eso, como yo no lo hacía, ellos nunca me cuestionaron por qué yo no lo hacía. Incluso yo terminé la secundaria en el año 83, era un colegio técnico. ujú, Hacíamos 5 clases en la secundaria, entonces el último era un curso de especialización, bueno, había estudiado contabilidad, era el último año, y en ese último año se preparaba una tesis. ujú, El año se trabajaba en eso, entonces el curso quedó dividido en grupos de trabajo. Y yo quedé con un grupo que prácticamente fuimos como desde el primer año hasta el quinto estuvimos juntos. ujú, Y ese grupo necesitaba reunirse durante la semana y a veces los fines de semana para poder hacer ese trabajo. Y muchas veces, y esto era lo interesante, que alguien decía, tendríamos que juntarnos y ya, pues juntémonos el sábado. ujú. Yo no decía nada, sino que otros salían en Otros, defensa y decían, no, pero es que Marcelo no puede el sábado. claro. Y, de veras, juntémonos el domingo, ¿todos de acuerdo? Nos juntábamos el domingo. Entonces, mi clase, mi curso, mi grupo de trabajo Sí. tampoco trabajaba el sábado, Ujú, porque yo no trabajaba el sábado, no estudiaba el sábado, sí. y para ellos creo que también fue una bendición. Entonces, como digo, el Señor fue tan bueno porque puso gente en mi camino que nunca sentí yo un problema, nunca Ujú, sentí discriminación sí. eh, por yo tener una fe diferente o no hacer cosas que prácticamente todos los demás hacían. Ujú, Me respetaron siempre eh, y bueno, espero que esos buenos recuerdos algún día puedan
producir efecto Sí. en la vida de uno. Incluso hace pocas semanas atrás me llamó un compañero de aquellos que Ujú. tenía mi número y yo sé que él estaba pasando, sabía que estaba pasando dificultades, Sí. algún día lo traté de contactar. Y él me dijo, cuando tenga problemas te voy a llamar. Y me llamó un día. Y me dice, ¿te recuerdas, amigo? Me dice, tú me dijiste un día y ahora yo estoy en eso. Entonces yo necesito escucharte, yo necesito que me digas algo. Tengo muy buenos recuerdos del tiempo que estábamos juntos en la clase. Entonces, estamos hablando de más de 30 años, cosas que quedaron en la vida de algunas personas. Entonces, uno pasa por la vida de mucha gente, uno no se da cuenta a veces, pero marca la vida de mucha gente. Entonces, el hecho de que nosotros hayamos sido marcados por el amor de Jesús y de alguna manera tratar de llevarlo, no sabemos la influencia que puede causar en la vida de otras personas. Claro. Pero creo que tiene mucho que ver el hecho de que usted ya desde el primer momento dijo, yo los sábados no hago esto, Ajá, o yo no consumo carne. No haber mostrado debilidad, por así decir, simplemente para ser aceptado o encajar. sí, Porque a mí me ha pasado también lo mismo en cuanto mi grupo de amigos, cuando es el cumpleaños de alguien, dice, vamos a ir a este restaurante. Pero dicen, no, allí no hay opción vegetariana para Javier. Entonces, ya ni siquiera yo soy el que lo dice, sino que mis amigos como que lo dicen por mí. Y creo que tiene mucho que ver con que ya desde un inicio ya marcas bien los conocerán, sí, sí, principios. No, ya, no, no ven esa flexibilidad, esa ya, posibilidad de, bueno, en caso de que no hay otra opción, pues vamos a hacer la excepción este sábado. No, ya desde un inicio usted sí, marcó los límites, por sí. así decirlo. Para mí los principios siempre fue algo que no se transaba. Sí. Ujú. Conmigo, si no va, no va. Ujú. No hay que se pueda. Alguna vez existió la sugerencia de alguien que dice, pero no puedes hablar con tu pastor, a lo mejor te Sí, autoriza, sí, a lo mejor te ha pasado. claro. No, a mí no necesito preguntarle a nadie, Sí, porque mi autoridad es superior. sí. Entonces, para mí fue siempre claro y yo no tuve cuestionamiento con respecto. Entonces, tengo que decir, alguna vez, y por actividades de cooperar con el curso, justamente creo que fue en esa época de esa tesis que había que juntar fondos porque Ujú. había que después imprimir un libro de la tesis y todo eso, y eso costaba dinero. El curso, los grupos organizaban actividades. Entonces el grupo organizó una fiesta, hacer una fiesta, Ujú. organizar una fiesta cobrando entradas, Sí, sí. ¿ya? Entonces, claro, yo soy parte del grupo, yo dije, yo puedo ayudar, ¿qué puedo hacer en la fiesta? Y esa es la única vez que yo fui a una fiesta del mundo, Ujú. eh, fui para poder ayudar, ¿ya? Pero no duré mucho tiempo, fui con mi hermano mayor. Ujú. Y al poco de comenzar yo le dije, ¿sabes qué? Tenemos que ir. No puedo estar en este ambiente donde hay bulla, música Sí, fuerte, se fumaba, entonces el ambiente era una nube tóxica. Yo no podía estar ahí, no es mi ambiente. sí. Entonces, eh, conocí lo que es una fiesta, pero no pude participar de ella porque no va conmigo, pero nadie me cuestionó de que yo me fui, me retiré, que no apoyé. No, ellos comprendían que no era lo mío, Claro, simplemente. sí. Y bueno, pues ya usted es miembro de la iglesia, ya ha hecho sus estudios. ¿Por qué dejó Chile? ¿Cómo ha llegado usted Ya, todavía hay muchas aquí? cosas de por medio. Ya. Bueno, la actividad de la iglesia eh, comienza uno a recibir más Sí. responsabilidades. Y ya alrededor de los 21 años ascendí Sí. al comité de la asociación Ujú. en nuestra misión como secretario. Sí. Como había hecho estudios contables, y eso incluía también la actividad de secretaría, Ujú. entonces yo soy un tipo muy estructurado, entonces Sí. ordenado y todo, y escribir bien, claro, legible. Sí. Secretario, pinté para secretario. Y entonces eso significó participar de comités, Ujú. y no es fácil cuando uno es joven y enfrenta situaciones que no se imagina que suceden, ¿no? Cuando hay situaciones que resolver Claro. y el comité tiene que discutir esto, lo otro, buscar soluciones. A veces se tratan situaciones de problemas con miembros. Ujú. Eh, yo pienso, bueno, el Señor me sostuvo porque muchos se desaniman en esa parte del trabajo. Sí. ¿Mm? Y el Señor me ayudó. Como yo comencé con mis actividades, con mis trabajos profesionales, aunque después cambié del área, siempre trabajé como independiente. mm, o sea, quiero decir,
para mí el trabajar en la iglesia yo ya lo hacía. Ujú. Entonces, no necesitaba que me dijeran ahora va a ser misionero para ser misionero, porque yo era misionero. Sí. Yo me sentía misionero. Perdón. Y eh, en ese tiempo había una hermana en nuestra iglesia, Ujú. una hermana mayor, que era como la mamá de la iglesia. Sí. ¿Ya? Todo el mundo es bueno, ella trataba bien a todos, nunca estuvo enojada. Ujú. Fue siempre como el elemento reconciliador Ujú. en la iglesia. Y ella estaba muy ligada a la cuestión de la salud, de la medicina natural, que también comulga mucho con nuestra fe. Sí. Y ella me decía en esos tiempos, me decía, estudie, estudie, pero ahora lo otro, salud. Ujú. ¿Ya? Yo, ¿para qué salud si yo voy por otra línea? Pero ella me decía, estudia, estudia. Entonces venía gente al día sábado, venía a la iglesia interesados, Ujú. porque sabían que ella les podía ayudar con tratamientos naturales, darles indicaciones. Y eso comenzó, un momento así, fue como una explosión, que comenzó a llegar mucha gente. Sí. Entonces ella no daba abasto con su trabajo, al punto que ella no podía estar conversando con uno y comenzar a escribirle a cada persona qué es lo que hiciera. Entonces, ¿qué hacía ella? Tomaba el nombre, pedía la dirección de la persona y tomaba los antecedentes de cuál era su problema para sugerir un tratamiento y decía, yo le voy a escribir, le voy a mandar una carta con los consejos que le voy a dar. Y la gente se quedaba contenta y se iba. Y ella tenía mucho problema de escritura. Ujú. Entonces tenía, en ese tiempo, tú comprenderás, yo soy mayor, en ese tiempo existían las máquinas de escribir. Sí. ¿Ya? Hoy día es todo con computador, pantalla, laptop. Entonces máquina de escribir. Y ella, con 2 dedos, escribía. Ujú. Yo había aprendido secretariado, yo sabía usar todos los dedos, escribir rápido, al tacto. Entonces yo un día le dije, hermana, yo me ofrezco para poder ayudarle. Usted me dicta y yo escribo, para facilitarle el trabajo. Entonces decía ya, la señora tanto tiene esto, le vamos a decir aquí que haga esto. Y yo, así, ¿no? Sí. Ese movimiento Sí. de las máquinas, eso hoy día es de museo. Sí, ¿Ya? tenemos. Eh, yo aprendí a escribir en las máquinas antiguas de marca Remington, que Ajá. eso solo en museos encuentro hoy día, algo así. Eh, y entonces, ¿qué pasa? Que eso de repetir tratamientos Sí. se fueron quedando. Entonces, si a mí ahora me decía, bueno, esta persona tiene problemas gástricos, entonces yo sabía todo lo que ella sugería y ya sabía sus recetas Sí. y las escribía de memoria ya. Entonces, instintivamente, eso era una preparación para algo que me estaba uniendo al área salud. Y yo descubrí una vocación Ujú. con eso de poder ayudar a las personas. Y bueno, eso duró un par de años en la iglesia y lamentablemente ella falleció en un accidente de trenes y, y se acabó el trabajo misionero de ella en la iglesia. Eso fue un trauma para nuestra iglesia, perder a una persona así tan importante para nosotros. Y ahora llegan las personas buscando tratamientos y quién podía dárselos no estaba. Pero así como Elías dejó su capa para Eliseo, Eliseo. entonces, junto con otra hermana de la iglesia, comenzamos a ayudar a esas personas Ujú. con lo que sabíamos, pero eso implicaba que había que prepararse y estudiar. Entonces ahí cambié un poco el giro y me fui a estudiar en el área de enfermería, porque necesitaba algo que me capacitara para poder administrar Claro. eso, pero usando todo el conocimiento que tenemos. Ujú. Pero hasta ahí yo siempre fui misionero ad honorem, ya sin estar contratado, Sí. pero todo ese trabajo con la gente era trabajo misionero. ¿Ya? Entonces, Javier, y esto quizás lo voy a decir, también me imagino que pueden haber otros pastores que ven esto o personas que tienen a cargo Ujú. iglesias. Recuerdo que en una conferencia yo presenté algún tema y habían un par de pastores sentados y uno me miraba y me hacía comentarios al otro. Yo me puse un poco nervioso porque pensé, lo más probable es que estoy diciendo algo equivocado. Ujú. Uno como joven piensa así, ¿no? Sí. Delante de los pastores, gente de más experiencia. Y él me volvía a mirar y hacía comentarios al colega del lado. Bueno, terminó el culto y después él me llama y me dice, hermano, me dice, tú tienes que entrar al ministerio. Y yo me sorprendo por lo que él me dice. Sí. Me dice, tú tienes que entrar al ministerio, tienes cualidades, tienes que entrar al ministerio.
Y yo le digo, hermano, pero yo ya estoy ¿ya? Como laico, Claro, estás ayudando mucho. ¿ya? Y esto fue lo que a mí me marcó. Me dice, no, así no sirve. Tiene que ser, o sea, integrarte a la obra y trabajar como misionero. Y eso a mí me creó más bien una distancia. Entonces, ¿por qué lo menciono? Y por si algún hermano pastor o misionero está viendo esto, lo que nosotros podamos decir a nuestros jóvenes puede marcarles la vida. A mí no me desanimó, pero me creó cierto rechazo, porque para mí me daba la impresión que para él, por lo menos creo que para él haya sido, espero que sí, el trabajo de un laico no era importante. Y para mí era importante, para mí es importante el trabajo de un laico. Para mi ministerio es vital el trabajo que haga un laico. Porque si los laicos no trabajan, nosotros no tenemos almas con quien trabajar, no tenemos con quien dar estudios bíblicos, entonces es fundamental el trabajo del laico. Y eso a mí me creó mucha distancia con respecto al ministerio durante mucho tiempo. En otra ocasión me hablan nuevamente y no, yo estaba cerrado a esas Sí. posibilidades. Pero mi vida como laico nadie me podía detener. Entonces yo tenía responsabilidades administrativas dentro de la iglesia. Luego Chile se constituye en una unión, nos separamos de Argentina, constituyó una unión, fui el primer secretario de la Unión Chilena y responsable del Departamento de Salud. Viajaba por todo el país haciendo campañas, organizando el trabajo misionero. Entonces yo era misionero, yo había sido siempre misionero y no necesitaba un cargo para poder hacerlo, ¿comprendes? Entonces, si tú me preguntas cuándo surge esto de venirse a Alemania, yo creo que ni en sueños había estado poder decir yo quiero ser misionero en algún país extranjero, porque ni siquiera lo había soñado o pensado de ser misionero en mi propio país, ¿ya? Entonces, yo no sé cómo habrá sido la experiencia de los otros hermanos eh, con los que ya has podido estar acá. Algunos he visto, sí, pero no me recuerdo en este momento, como dijo alguno, si quiso ser misionero, no sé. Si me preguntas a mí, misionero de profesión, no, para mí no existe. Misionero de vocación, sí. Sí. Y eso era yo. Ya una persona, no me cuesta hacer contacto con alguien desconocido. Enseguida puedo comenzar a conversar con alguien. Y siempre mi finalidad era siempre cómo poder encontrar el momento, ese pequeño puertecita en donde yo pueda contarle lo que yo conozco, lo que yo sé, la fe que yo tengo. Entonces siempre estuvo eso en mente. Entonces, de ahí viene todo ese proceso que participo dentro de la iglesia y viene el año 1995, la conferencia general que se hizo en Rumania en esos años, y yo fui electo como laico para ser el delegado junto con el presidente ya de la Unión Chilena. Como laico Wow. representé a la Unión, habiendo otros pastores. Sí, sí. ¿Ya? Que yo podría pensar, tiene que ir solo pastores. La delegación confió y votó por mí como delegado. Entonces, eso era un poco el reconocimiento de la trayectoria, Sí. ya que estaba haciendo como laico. Entonces, en ese año, 95, que fue muy importante para mí haber venido a esa conferencia, el pastor que estaba responsable en Alemania me preguntó, me dice, ¿no te gustaría venir a trabajar acá? Entonces, yo le dije, mira, yo no puedo en este momento decir que sí, pero yo tampoco voy a decir que no, porque yo no sé qué es lo que viene en el futuro, no tengo idea. Entonces yo dejé como la puerta abierta, no rechacé la idea, no dije que sí, ni tampoco soñé, a lo mejor puede ser, no, simplemente quedó planteado eso, quedó abierto. De ahí para adelante yo no tenía un futuro planificado, yo quiero seguir haciendo esto, lo otro, no, ninguna cosa. Pero digo que ese año cambió mi vida porque el Señor me llevó por un proceso. eh, Estaba aquí en Europa, tenía 30 años en ese tiempo, y yo hice un viaje por acá, por Europa, solo. Sí. Me había entrenado un año en mi país, viajando con una mochila pequeña, con las cosas necesarias para poder subsistir durante ese periodo. Sí. Y yo tenía todo muy bien organizado, y visité muchos lugares, conocí a muchos hermanos, visité muchas iglesias aquí en Europa. Fue la primera vez que estuve aquí en España.
Y producto de ese viaje, mi mentalidad cambió. Lo conversamos el otro día que te Sí. contaba un poco de eso. Pero conocí a una persona que me ayudó en esos cambios, en el proceso de cambios. Conocí a una chica que primero fue muy importante la amistad que tuve con ella. Para mí fue una persona muy equilibrada, Ujú. de pensamientos, inteligente, con una experiencia de vida que me llamó la atención. Y yo quise conservar esa amistad. En ese tiempo no existía internet. Claro. Las llamadas telefónicas eran caras. Ya hablamos intercontinental. Entonces, no era algo que se podía hacer con frecuencia. Claro. Entonces, ¿qué se hacía? Se escribían cartas. ¿Ya? Entonces, cuando yo me fui de acá de Europa, en el 95, eh, yo tenía eso en el... ¿Cómo decirle? No me atrevía porque no sabía cómo iba a reaccionar. Y le pregunto si acaso podría escribirle cartas, como amigas. ¿Mm? Sí. Ella me dice, sí, dice, tengo muchos amigos en muchas partes del mundo, así es que uno más en la lista no iba a ser Sí. problema. Entonces, pero eso se transformó en carta va, carta viene. Sí, sí. Pero eso demoraba por lo menos el proceso de un mes para recibir una carta. Un mes de Un recibir mes, una carta. ¿ya? Entonces, Fua. que viene, que escribe, recibe, manda una respuesta, ha pasado un mes ese Sí, proceso. sí. Entonces, ahí creció una amistad. Creció una amistad que fue madurando con el tiempo y tú vas descubriendo cosas que las afinidades son muchas. Ujú. A pesar de que venimos de dos mundos totalmente diferentes. Ella es de Polonia, Ujú. yo de allá del otro lado del mundo, de Chile, pero teníamos algo en común, que era la fe. Sí. Ella era muy activa en la iglesia, trabajaba en la iglesia en Alemania, a cargo de la editorial o de la tesorería o de los jóvenes. Tenía Ujú. mucha actividad también. Y yo, por mi parte, en el continente sudamericano tenía mis responsabilidades. Entonces, eso creció y por la gracia del Señor nos casamos en el año 98, 3 años después. Ujú. Y todo ese proceso fue de cartas. Cada uno de nosotros conserva un alto de cartas así, de aquella época, que es parte de nuestra historia familiar, ¿no? Eh, entonces, quedó el lazo con Alemania, ya estaba. De la primera entrevista, oferta que hace el hermano, pero después cuando yo volví después en el año 97, que hicimos nuestro compromiso oficial, y después volví en el 98 para Ujú. casarnos. Entonces, el lazo con Alemania estaba, la amistad, ¿no? Pero hasta ahí yo ya estaba en mis trabajos, nos fuimos a Chile. Eh, escogimos vivir allá porque ella no tiene familia en Alemania, Ujú. no tenía familia, yo tampoco. Entonces mi familia está toda en Chile. Ella solo dos hermanos tiene en Polonia, sus padres habían muerto ya, yo no los conocí lamentablemente. Y decidimos irnos a Chile. Pensamos que si vamos a tener una familia, ella me dice, sería bueno que ellos tengan sus abuelos, sus tíos, sus primos. Ujú. Aquí no tenemos a nadie. Sí. Y el Señor nos condujo a eso. Estuvimos 15 años, exactamente 15 años en Chile, hasta cuando, o sea, 15 años, el tiempo que nos vinimos después, y el Sí. proceso fue que un día, me parece que fue un viernes por la tarde, recibimos un llamado telefónico de Alemania con la pregunta si no nos gustaría o si tendríamos las posibilidades de venirnos a Alemania para trabajar en la obra. No habían obreros, el ministro que estaba trabajando le quedaban un par de años para jubilarse y no había nadie más que se hiciese cargo de la obra. Habían buscado en muchos lugares y no encontraban a alguien con el perfil para poder ocupar un cargo así. Em, eso nos cambió, no puedo decir nos cambió, quizás puedo decir nos alteró la vida, Ujú. porque nos puso en el medio una pregunta, un pedido, con una necesidad real. Entonces, ¿qué hacer? ¿Decir sí o decir no? Había que pensar muy bien todo eso. Yo tenía mis trabajos privados, Claro, particulares. porque mientras, o sea, cuando usted ya se casó, no estaba trabajando para la obra. Usted Es que nunca había estado trabajando para la obra contratado, contratado, eso me refiero. O sea, ¿ya? usted ya tenía su trabajo Y aparte mi participación en la iglesia, que de fue forma incluida después con mi voluntaria. esposa, claro, Vale. forma voluntaria. Ujú.
que ella fue un soporte en todo el trabajo. Recorrimos el país, hacíamos clases de cocina vegetariana. Sí. A ella le gusta mucho esa parte, entonces siempre fue un soporte. Organizábamos conferencias. Ella organizó muchos años conferencias para la mujer, solo hermanas, y los hermanos cocinábamos para las hermanas. Entonces tuvimos siempre una vida activa, de pareja, Mm. ¿ya? De familia, porque después vinieron los hijos y los hijos nos acompañaron a todas partes. A ellos los criamos con sistema de homeschooling, Ujú. entonces no teníamos problemas con las escuelas, los llevábamos a todos lados, llevábamos a la escuela con nosotros, Sí, ya sí. porque todos los lugares aprovechamos para educarlos. Y esa pregunta entonces nos ponía en una posición, ¿qué hacer? Y decidimos, bueno, vamos a ponerlos en oración. Porque si bien es cierto, yo estoy activo aquí en Chile, presentan una necesidad que era real, que no hay obreros, Ujú. no encuentran obreros. Eh, Vamos a orar, vamos a preguntarle al Señor. Pero ese proceso no fue instantáneo. Eh, Demoró 4 años hasta tener una respuesta clara, porque para mí eso era importante. Sí, sí. Tener una respuesta clara de qué es voluntad del Señor y no voluntad de los hombres. ¿Ya? Eh, Yo sé que para quizás muchas personas de esas latitudes de mi país pudieran decir, pero te están ofreciendo un trabajo en Alemania, entonces vas al primer mundo, aunque es el viejo continente, pero es de primer mundo. Eh, pero para mí eso no era importante. ¿Por qué? Porque yo tenía mis trabajos, tenía buenos ingresos, Ujú. no era mi problema. Entonces yo no buscaba un trabajo, no tenía por qué buscar un trabajo, si tenía mucho trabajo. Pero confiamos en las manos del Señor la situación. Y Él nos ayudó a tener respuestas claras de que esa era su voluntad. Y eso significó dejar todo, dejar todo. O sea, dejas tu familia, mis trabajos que yo quería mucho, Ujú. eh, la iglesia, ya que uno había tantos años colaborado, Sí. las amistades que surgen en todo eso. Entonces ahora, obviamente, las comunicaciones eran diferentes a 30 años atrás. Hoy día está Internet, Ujú. puedes ver a alguien instantáneo, al vivo, pero igual, eso eran cosas fuertes. Entonces, eh, mis hijos tenían un perrito en la casa, hubo que dejar el perrito. Entonces, hubo una ruptura muy, muy violenta. Sí. Y ese proceso no fue fácil, pero sabes, nosotros confiamos en que era el Ujú. Señor el que estaba enfrente de todo esto. Y, y eso ha sido vital para poder estar en un mundo que teníamos que ahora encajar, ¿m? Partiendo con el idioma, Claro. porque yo nunca había estudiado alemán. Sí, Conocía algunas palabras, ya como había viajado otras veces, uno aprende palabras sueltas, sí. pero ni pensar en conversar. Y ahora tienes que comenzar a incorporar un idioma que es totalmente diferente a la estructura española, Sí. a la gramática española, por tener una raíz diferente. Nosotros de lengua latina podemos aprender italiano, portugués sin problema, Ujú. ya quizás puedo aprender un poco de rumano Rumano, también, sí, también. ya ustedes aprenden muy fácil las otras lenguas también latinas, Sí. pero aprender alemán es el día y la noche. ¿Ya? Hay algunas palabras, tú conoces un poco, algunas similitudes con el Con el inglés sí, quizás, hay entonces algunas, por ¿no? conclusión sacas Sí, sí, algunas, pero no era suficiente, porque claro. el trabajo misionero había que hacerlo así, entonces era un desafío muy grande. Pero nunca sentimos la ausencia del Señor. Porque es lo que quería preguntar, ¿cómo encaja esta decisión su esposa, al fin y al cabo? Porque no es como decir, bueno, depende solamente de mí, sino tengo ya, o su esposa también tenía una familia Familia. ya, Ujú. entonces hubo un acuerdo, veo que Sí. hubo apoyo por parte también Ujú. de su esposa. Entiendo que también el que ella también hubiese trabajado tanto como voluntaria para la iglesia facilitó un poco Pero el no la camino, facilitó tanto. ¿no? No, porque ella, como había vivido en Alemania, Sí, conocía la realidad sí. del trabajo como era. Ella fue empleada de la obra Ujú, en Alemania. Ella hizo primera escuela misionera en Austria ujú. y después la emplearon en Alemania, porque no pudieron emplearla en Polonia, porque ella quería trabajar en Polonia, pero la iglesia no estaba legal, no era reconocida Ah, legalmente. vale. Entonces no podían emplearla como trabajadora porque la iglesia
Para el gobierno no existía. Ujú. Hasta ese tiempo estaban las restricciones políticas Sí, sí, sí. que impedían eso. Entonces, para no desperdiciar ese talento, Ujú. le ofrecieron el trabajo en Alemania y ella lo aceptó y se vino. Entonces, ella me dijo, yo sé lo que es y no es fácil. Seguramente tuvo algunas penas en su comienzo y ella quería evitarme esos momentos. ¿Ya? Es una mentalidad diferente. Es que a eso iba también ahora a hablar un poco con usted de cómo es cambiar Ya. de Chile a Alemania. Yo entiendo que Chile tiene mucho que ver también un poco con la cultura, con la forma de ser española, en el sentido de personas muy cálidas, abiertas, Ujú, muy eh, abiertas a hablar con cualquier persona ujú, o a aceptar cualquier tipo de idea o de, da igual de quién venga. ujú. Y llega usted a Alemania, que es un país que por lo que he visto yo de vacaciones cuando paso por allí, muy cerrada, muy fría Ujú, también. Veo también como el tema de los horarios ujú. pasa, lo hablábamos siempre, a las 5 de la tarde no hay nadie por la calle, no hay nada. ¿Cómo es cambiar tan Ya. radicalmente de vida? Sí, bueno, antes de eso, para completar la idea anterior, Sí. nuestro traslado fue un asunto de familia. Ujú. Los niños supieron desde un comienzo esta situación. Para ellos, obviamente, que no les interesaba, Sí, sí. ya porque simplemente si tienen todo allá, ¿por qué irse Ujú. a algo que no conocían? Pero siempre ellos supieron que vamos a orar y si es voluntad del Señor. Y aprendieron de pequeñitos a eso, a confiar en la voluntad del Señor. Entonces, ah, un día estábamos en nuestro culto familiar, que siempre fue muy importante para nosotros, el culto de familia. Mm. Ellos estaban chiquitos y siempre se sentaban en el sofá los tres juntos. Eh, entonces ya estaba más o menos decidido el asunto. Y ahora yo les pregunto a ellos, ¿qué piensan? Que tenemos que venirnos, que tenemos que dejar todos. Y mi hijo mayor, que en ese tiempo habrá tenido 12 años, Ujú. él pide la palabra y dice, papá, yo creo que si es la voluntad del Señor, nosotros tenemos que ir. ¿Comprendes? Entonces, habíamos llegado a ese punto de que si el Señor nos dice claramente qué es, lo que nos queda es solamente ir. ¿Cómo va a suceder o qué va a pasar? El Señor sabe, Él conoce el futuro, nosotros no. Ujú. Pero los niños nos apoyaron en ese proceso, aunque sabían que para ellos también significaría pérdidas, esa cosa de niño, ¿no? Sí. Yo recuerdo ya definido nuestro traslado, ellos comenzaron a sacar sus juguetes, sus cosas, y a ponerlas en la calle con un letrerito se regala, a regalar sus cosas, porque no las podían Ay, traer, claro, sí. ¿ya? El perrito se quedó con mis papás, Ujú. ¿ya? Entonces, para ellos, ese despegue significó también pérdidas, pero estaban conscientes. Y llegamos acá, allá a Alemania. eh, Todo era nuevo, obviamente. Habíamos sí estado antes juntos como familia en el 2011 para la conferencia general, que también fue en Rumania, Sí, ¿ya? sí. Entonces habíamos hecho un viaje de familia. Era la oportunidad para ir a la conferencia general, pero aparte de conocer Europa, que los niños conocieran, porque nosotros conocíamos. Fue la primera vez que fuimos a Polonia. Yo no había ido antes a Polonia. Ujú. Y fuimos a conocer a la familia de mi esposa, sus primas, sus hermanos, los conocía a ellos, pero a sus primas, primos. Eh, y a los niños les encantó saber que tenían familia. Les gustó que tenían familia, aunque no podíamos hablar con ninguno porque no entendíamos lo que Sí. hablaban. Pero ya por lo menos ahora venir a Europa no era algo oscuro, Sí, sí. era algo que ya sabían lo que significaba y más o menos sabían dónde podíamos vivir, la región. Eh, entonces, ya se provocó ese proceso, pero después llega el momento cuando tenemos que descubrir que estamos solos, no tenemos familia, tenemos los hermanos de la iglesia, pero son esos hermanos de la iglesia que se Sí. reúnen solamente los Los- sábados. Y eso era lo peor de todo, porque, no dije esto, pero los últimos 2 años yo lo viví en una iglesia, en la iglesia de mi ciudad, que el misionero se había cambiado y no hubo un misionero de repuesto, y la iglesia quedó sola y lamentablemente habían entrado a robar.
Entonces, Mm. había una vivienda que se estaba construyendo para el obrero. Entonces, yo había hecho la propuesta que yo en ese tiempo alquilaba una casa. Entonces, yo hice la propuesta de, si los hermanos estaban de acuerdo, yo me venía a vivir a la iglesia y lo que no iba a gastar en alquiler, yo invertía en completar la casa, hacer las terminaciones que faltaban. Y Ujú. los hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces, como vivíamos en la iglesia, teníamos reuniones más días de la semana, en la propia casa, porque llegaban los hermanos Sí. allá a la iglesia. Y ahora solamente en sábado. Entonces, el primer encuentro, ir, pero no poder participar porque no sabes hablar, no Mm. sabes comunicarte. El lenguaje de las sonrisas siempre fue importante, Sí. pero hasta ahí era eso. Entonces, viene un proceso de adaptación. Los niños allá tuvieron que comenzar a ir a la escuela, porque Alemania no acepta el homeschooling. Ujú. Tienen que ser incorporados a una escuela. Para mí eran las aprensiones con papá, cómo van a reaccionar los niños si nunca fueron a una escuela convencional. Sí, Ellos sí. iban solo a una escuela de música en Chile, Ujú. pero clases así normal de una escuela no existía. Y yo recuerdo ese día, yo estaba tan angustiado, porque los voy a llevar y los voy a dejar donde ellos no saben hablar, no conocen a nadie, pobrecitos, como es la típica expresión, pollo en corral ajeno, Sí, sí, ¿ya? sí, sí. Entonces, yo los veía así. Y la directora del colegio nos dice ese día, bueno, como es primera vez, vengan a buscarlos más temprano, los niños la pausa de las 11 de la mañana, vengan a buscarlos para que no sea tan duro para ellos, tan Ujú. difícil. A las 11 de la mañana yo estaba ahí puntual, esperándolos, y esperar, ver cómo venían mis hijos ahí casi derrotados Sí. así. Pero la verdad es que ellos venían tan contentos, Ja. Bien. felices de haber estado ahí. No entendían nada, pero Sí. ellos estaban felices. Habían niños, habían niñas de sus edades, y para ellos fue toda una experiencia. Y de ahí para adelante ellos nunca tuvieron un problema para ir a la escuela, levantarse temprano en la mañana, nunca fue un problema, se incorporaron muy bien, hicieron sus amistades, estudiaron, se nivelaron rápidamente. Ujú. Bueno, los niños aprenden muy rápido, Sí. ellos aprendieron muy rápido a comunicarse en alemán y hasta el final de año ellos ya podían desenvolverse tranquilamente. Entonces, eh, incluso la hija menor, que siempre me ha sorprendido por sus niveles intelectuales, ella pasó a ser la mejor alumna en clases de alemán. De su clase Wow. era la mejor alumna. Entonces, Interesante, sí. yo pienso, nosotros vivimos a fuerza de milagros. Ujú. eh, y eso hace el Señor. ¿Ya? Mi vida es un milagro por todos lados, por donde la mires. Muchas experiencias podía contar. Eh, Aprender la lengua, para mí, solamente un milagro de Dios podía hacerlo, porque la estructura gramatical para mí tenía que tener una lógica. Sí. Y como la lengua alemana no tiene lógica, y todos los alemanes saben, dicen, no, si no tiene lógica, tienes que hablar nada más. Yo quería entenderlo por lógica. Sí, no. Y como no la Entiendo. encontraba, yo me angustiaba. Sí. Y yo oraba todos los días, yo salía a la terraza de nuestra casa y yo miraba el cielo y decía, pero Señor, por favor, ábreme los pensamientos, yo necesito aprender esto, por favor, ayúdame. Y era con angustia que oraba. Pero así como el Señor ayudó a David para vencer a Goliat, Sí. me ayudó para poder, quizás no lo perfecto, pero consigo hablar, hoy día predico en alemán, Predicar, eso lo he visto sí, y y me logro desenvolver, sí. me logro comunicar con las personas, y para mí eso es un milagro. Es un milagro y, bueno, una experiencia al fin y al cabo que ha tenido usted, un testimonio con el Señor, porque hacer un cambio tan radical no... Porque a lo mejor si hubiese sido mudarse de Chile a España, el idioma lo tiene, Claro, a nivel cultural yo creo que es bastante similar, pero claro, Alemania, un país totalmente diferente ya. a lo que usted se es acostumbrado. Y querría, no sé si usted estaría dispuesto a, si acaso tiene algún desafío que ha tenido en su vida pastoral una Ujú, vez ya en Alemania, si sí. acaso usted quiere compartir algún Ujú. desafío, algún momento en el cual se vio muy pequeño y que dijo, Señor, ayúdame con esto. Bueno, hay muchas situaciones, el Ujú. idioma era una de ellos, pero lo otro era también la aceptación de una sociedad, como lo decía, tan diferente a lo que puede ser lo que hacemos nosotros, es de ese contacto fácil, de sonreír, de hablar con Sí, la sí, gente. sí.
y te encuentras con personas que te saludan, te respetan, Ujú. pero solo eso, no avanza más allá. Y quizás para mí una de las cosas que me marcó mucho, que quizás por llevar esa sangre latina tan nueva para ellos, tan desconocida para muchos, Sí. eh, en algunas personas creó interés. Y tuvimos el caso de una hermana alemana. Ujú. Ella se enfermó mucho y desde el comienzo ella se quedó muy cerca a nosotros, compartió mucho con mi esposa acerca de sus problemas de salud. Comenzó sus terapias y lamentablemente las terapias no evolucionó bien y se desarrolló un cáncer que no tenía solución. Ujú. Entonces, el desafío estaba en poder ser el sustento para ella, el apoyo. Y cómo el Señor permitió que ella, con su estructura alemana auténtica, nos aceptó. Y ella aprovechó eso diferente quizás que veía en nosotros y fueron un consuelo para su vida. Y estuvimos en el último tiempo acompañándole. Muchos días nos quedamos con ella en el hospital durante la noche, toda la noche acompañándola. Dejábamos a nuestros hijos pequeños en casa. Ujú. Ellos se preparaban solitos para irse al colegio en la mañana, temprano, y nosotros acompañando a la hermana en el hospital porque no pasaba muy bien. Entonces, como yo había estudiado enfermería, Ujú. para mí era un plus poder ayudarle en los momentos que ella más apoyo necesitaba. Sí. Ella se sentía muy mal porque decía, mira, pero ella me pedía perdón. Yo decía, hermana, está tranquila. O sea, para mí no era novedad atender un paciente. Es tranquila nada más, estamos acá para ayudarte. Y el Señor nos permitió acompañarla hasta su último minuto de vida. Entonces, eso marcó un poco mi experiencia pastoral, porque es como uno siente a las personas, todos son como hijos. Entonces, es algo de ti que se te va, Ujú. ¿comprendes? Tú lo has cuidado, lo has acompañado y no puedes hacer nada más por él. Entonces, solamente afirmarlo en la fe. Eh, y pudimos estar hasta el último momento con ella, yo controlando su pulso, hasta yo sentí el último latido de ella. Y ahí nos despedimos. Y luego esa experiencia se repitió con otra hermanita de la iglesia, también una ancianita. También era mi preocupación porque ella vivía solita, ya llevaba más de 30 años viuda, Ujú. no tuvo hijos, era sola. Una sobrina creo que le quedaba en algún lugar. Y siempre yo le había preguntado, ¿qué piensa de la vida? ¿Cómo va a ser? Y un día ella me dijo, no, me dice, cuando yo no pueda vivir más sola, yo me voy a ir a vivir, me dice, con Małgosia. Małgosia es mi esposa. Ujú. Y me dice, yo me voy a ir a vivir con ella. Y yo quedo pensando, ¿cómo se piensa ir a vivir con ella si, o sea, se quiere venir a vivir con nosotros? Ujú. Y yo hablé con mi esposa y le dije, oye, la hermana dice esto. Y no sé, a mí me sorprende dice, que ella diga eso. Bueno, pasaron los años y ella comenzó a enfermar mucho. eh, su problema de vista, de visión. Comenzó a perder la visión, Ujú. problema avanzado de cataratas y de degeneración macular. Y llegó un día, venía de viaje del norte, entonces cuando venía por esa ruta le llamaba por teléfono y le decía, voy a pasar a saludarte. Eh, y ese día me recuerdo que hasta llevaba comida y le dije, tengo algo para que comamos juntos. Iba a ser mediodía. Tengo algo para que comamos juntos. Ya me dice ella, qué bueno que vas a venir. Entonces llego allá a su departamento y ella lo primero que hace me abraza y se pone a llorar. Entonces yo le digo, ¿qué pasó? Y ella ahora me dice, es que tengo hambre, me dice. Y yo, ¿pero y por qué tienes hambre? Es que me dice, no, es que no veo, me dice, no veo. Y ayer se me quemó la comida y no sé cómo hacer y no he comido. Esas son situaciones que yo me puedo poner a llorar junto con la gente. ¿Comprendes? Entonces, bueno, no te preocupes, yo traigo algo aquí de comer, voy a ver qué lo que hacemos. Voy al supermercado, compro algo y preparé una sopa. Y sabes que ella se la comió con una ansiedad porque tenía hambre. Sí. Y se cansó luego de comer. Yo le digo, es que has comido muy rápido, pausa, Ujú. va más despacito. Y luego se terminó de comer todo y se recostó en el sillón y se quedó dormida. Ya como un bebé que come y Sí. duerme. ¿Ya? Y yo pienso ahora las necesidades. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, le pregunto.
¿Y ahora qué piensas? ¿Qué vamos a hacer? Y me dice, yo me quiero ir contigo. Bueno, vamos a ver. Mañana tú tienes médico. La hermana tanto va a venir a acompañarte, entonces vamos a esperar primero ir al médico y ahí vemos cómo hacemos. Lo primero que el médico preguntó con quién vivía esa señora. Y la hermana le explicó, ella vive sola. Le dice, no, ella no puede vivir sola, tenía un 10% de visión nada más. ¿Ya? Sí. Entonces, bueno, vámonos a casa, hablé con mi esposa y la llevamos a casa a vivir con nosotros. Primero con la intención de poder operarla y después ella quería volver a su hogar. Ujú. Pero después llegó el día, cuando ella comprendió, me dice, Marcelo, yo quiero hablar contigo, me dice, y yo quiero pedirte, dice, a mí me gustaría vivir con ustedes. Y yo le dije, pero yo te lo dije de un principio, no hay ningún problema, tú te quedas con nosotros y sabes que fue como una abuelita que el Señor nos regaló. Ya fueron meses, lamentablemente fueron meses nada más. Sí. Fue como una abuelita porque ella fue una persona así tan de piel, de corazón. Hacíamos los cultos juntos, cantábamos. De despedirse así con un besito, que usamos mucho en nuestra Ujú. cultura, ya, despedirnos con un besito en las noches o saludarnos en las mañanas. Y para ella fue una alegría tan grande su último tiempo tener una familia. Sí. Ella había vivido más de 30 años sola Ujú. y, y eso para mí dio sentido a mi misión pastoral. ¿Ya? Esos son quizás las dos más fuertes experiencias que me marcaron y me hacen sentir la responsabilidad que uno tiene como pastor, que uno trata con almas, con personas con tantas necesidades como las que uno puede tener, y el Señor nos puso ahí para poder hacer eso, atenderlas, y la atendimos hasta el último momento. Ella después tuvo un infarto cerebral, y la tuvimos que llevar al hospital, y allá nos dijeron, ella no va a vivir mucho, y el hospital solo comenzó a organizar el sistema para poder trasladarla a un hogar, para ya dejarla morir. Entonces mi esposa dice, no, nosotros la vamos a llevar a nuestra casa. Gracias al Señor nosotros teníamos un poder. Ella nos había dado el poder en caso de decidir por ella, en caso de que ella no pudiese. Ujú. Entonces nos había dado ese poder. Y gracias a eso, y eso también, no sé cómo será acá en España, yo digo a los hermanos, hay que prevenir mucho el futuro Sí. con los hermanos mayores para que ellos puedan confiar en que alguien les pueda guiar en esa parte del proceso. Gracias a eso la pudimos llevar, ellos nos dijeron, ella en los próximos días se muere, no va a durar mucho. Y nos duró 6 semanas. Entonces allá aplicamos todo lo que sabíamos en los cuidados de enfermería para poder hacerle lo mejor posible, alimentarla con gotas, alimentarla. Eh, yo le hacía gimnasia, recibía el apoyo médico en casa, eh, que un día la doctora dice, pero yo no entiendo qué es lo que está pasando, porque esta señora en realidad ya tendría que Tenía haber que haber dejado de ser, fallecido, sí. pero está muy bien cuidada, y tanto que dice la doctora, yo, dice, voy a considerar seriamente que si algún día yo tengo necesidad, me gustaría venir a que ustedes me cuiden, ¿ya? Porque veía que estaba muy bien cuidada. ¿Por qué? Porque ella para nosotros no era la hermana de la iglesia, era parte de nuestra familia. Sí. Entonces, eh, descansó en el Señor. Yo me recuerdo el día cuando ella murió, era un día viernes, para variar yo tenía que salir de viaje. Ella estaba un poquito complicada, no había querido comer. Mi esposa me dijo, yo fui a tratar de darle comer, pero ella después me dijo que no quería más. Entonces yo le pregunté si estaba tranquila, si estaba preparada, y ella me hizo con su cabecita que sí que estaba. Yo, ¿sabes qué le dije? Tú siempre oraste por tener un corazón puro. Siempre había orado eso, Señor, dame un corazón puro. Yo pienso que tú ya lo tienes. Entonces, está tranquila, está tranquila. Y sabes, yo pensaba, yo la miraba y yo decía, mira los privilegios que tengo. Yo estoy en este momento frente a uno de los 144.000. Ese fue mi pensamiento. Entonces, me despedí de ella, hicimos una oración, me despedí y le dije que tenía que viajar, que tenía que ir a atender a los hermanos. Ella me había acompañado en esos viajes alguna vez. Iba hacia Holanda y ella me había Ujú. acompañado alguna vez en ese viaje. Como quedaba en el camino, yo la pasaba a buscar. Sí, sí.
Entonces ella hasta quedó muy tranquila y como unas 2 horas después mi esposa me llama y me dice que había fallecido. Así que ahí me tuve que devolver para ahora atender esa otra parte triste del servicio, que es despedir a alguien. Yo creo que eso también, sobre todo cuando es alguien muy cercano, un hermano con el cual has tenido mucha cercanía, hacer su servicio o participar de él, no es algo natural. La muerte no es algo natural. Entonces, eh, vivir esa experiencia son dolores que van marcando la experiencia de uno. Sí, un desafío realmente, porque no es ya a nivel personal también, no Sí. solamente profesional. Y ya un poco dirigiéndonos al final de esta entrevista, si usted tuviese que em, hacer un análisis en su experiencia que lleva como pastor aquí en Europa, en Alemania, ¿cuál crees que es el problema que tenemos como iglesia a la hora de intentar compartir con la gente que nos rodea el mensaje? ¿Cuáles son problemas o desafíos que tenemos como iglesia aquí en Europa? Ujú. Eh, yo he visto una, como un problema, y el desafío está en nosotros cómo poder buscar soluciones para Ujú. eso, es que la gente está muy dedicada al trabajo. Vale. Muchas familias están muy preocupadas por producir, Ujú. por tener un nivel de vida siempre más alto, Sí. poniéndose objetivos materiales muy altos y muy poca participación en la vida de la iglesia. Entonces, como decía, nos encontramos después en donde la gente participa solo los sábados de la reunión Sí. y a veces solo de mañana, ni siquiera un programa de tarde, ¿no? Entonces, yo veo eso como una dificultad. En esa búsqueda de poder satisfacer las necesidades, las personas se han llenado de trabajo porque siempre hay un objetivo, tener esto, y después que se tiene, viene otro más, Otro más. viene otro mayor. Y lamentablemente eso ha llevado a que muchas personas pierden esa intimidad con el Señor. Ujú. Hay muy poca, por no decir nula en algunos casos, muy poca vida espiritual, y eso se nota en el estado de algunas iglesias. Ves personas, ves cuerpos que llegan Sí. al servicio, pero no ves ese entusiasmo, eso que vibren, que a veces hasta en los cantos, cantos melancólicos, sin energía. Conozco a algunos hermanos que ni siquiera cantan, no hacen el menor esfuerzo por cantar. ¿Qué es lo que son cantos? Son oraciones, Claro. son alabanzas, expresamos nuestra gratitud al Señor a través del canto, y hay algunos que ni siquiera sienten eso. Entonces, y muchos de ellos que conozco tienen buenas vidas, hacen vacaciones varias veces en el año. No digo Ujú. que sea malo, Mm. si tienen las condiciones bien, pero no tiene por qué separar lo uno de lo otro. Entonces, porque mi experiencia era así, yo tenía mis trabajos, pero nunca dudé en poder dar tiempo para la iglesia, para compartir la fe. Entonces, como hay poca experiencia personal con el Señor, no hay un gran crecimiento de la iglesia. Si nosotros miramos las estadísticas de nuestros campos europeos, la mayoría de los campos aumentó en miembros, pero no por un crecimiento real, sino que fue por un crecimiento migratorio. Sí. De muchos países Sí. migraron hacia otros y eso hizo crecer la obra en muchos lugares, pero no por crecimiento real que se ganaron almas, sino que simplemente hubo un movimiento Como migratorio. eso, sí. ¿Comprendes? Ujú. Eh, si yo analizo en estadísticas la población que compone Alemania, la minoría es alemana y la mayoría somos extranjeros. Yo conocí en el año 95 la obra en Italia, que eran 10 personas, 15 personas máximo. Hoy hay muchos más, pero no son italianos, son extranjeros. Sí. Yo conocí a España Mm. en el mismo año, eran unos poquitos miembros en Málaga, un par por ahí en Barcelona, Sí. ¿ya? Y algunos por aquí en Madrid. Hoy día tenemos una iglesia grande, pero la mayoría de ellos corresponde a movimientos migratorios. Sí.
sí. ¿entiendes? Entonces, Francia es lo mismo. Ujú. Entonces, el crecimiento real de nuestros campos acá en Europa ha sido quizás producto de eso. Eh, la gente dispuesta a trabajar solo en lo que corresponde a su familia, Claro. a sus cosas personales y quizás lo menos para la iglesia. No digo de todos, hay mucha gente que es activa, que colabora, Ujú. pero son los menos. Entonces, eso yo lo veo como un desafío, cómo poder incorporar los talentos que hoy teníamos, que ya los comentamos en un momento. Hoy día hay muchos profesionales en la iglesia Sí, sí. y son todos necesarios. La iglesia necesita asistentes sociales, necesita psicólogos, necesita abogados, ingenieros, porque la iglesia tiene proyectos. Y necesitamos de esos profesionales. Antiguamente recurríamos solamente al mundo, gente de afuera. Ujú. Hoy día los tenemos en la iglesia. Entonces, ¿cómo poder usar esos talentos? ¿Cómo hacer que ellos sientan un poquito de compromiso, un compromiso mayor con la Ujú. obra y puedan donar un poquito de ese tiempo que el Señor les ha dado? Porque el tiempo es un talento del Señor. Sí. Él nos da para que lo administremos. Entonces, ¿cómo compartir lo que sabemos? Cada uno tiene que sentir eso como una responsabilidad y trabajar en sus círculos, Ujú. de colegas, de amigos, de familia, de vecinos, y de ahí comenzar a expandirlo. Pero a veces queda poco tiempo para eso. Entonces, estas sociedades y lo que es la sociedad alemana, las familias son cerradas. Los vecinos se saludan, pero nada más que eso. Ujú. Lamentablemente es así. Entonces, hay poca oportunidad para conocer más gente. Pero si nosotros no creamos los cambios, vamos a seguir igual. Sí, así es. Entonces, para mí el desafío sería eso. ¿Cómo usar los talentos disponibles? ¿Cómo hacer que los hermanos, todas las personas, pudieran sentir que son parte de la obra? Que no es que el pastor, que el misionero tiene que traer las almas. Ujú. Nosotros trabajamos con ellas, pero es responsabilidad individual de cada uno. Sí. Ujú. Eh, el estudio que tuvimos ayer acá, yo mencioné el pensamiento que está en el deseo de todas las gentes, que lo expresa así, ¿no? Que cada nuevo creyente nace como un misionero en el reino de Dios. Cada persona que ha aceptado a Cristo nace como un misionero. Entonces, si todos pudiéramos sentir eso, pienso que el avance de la obra sería mucho más rápido de lo que tenemos hoy en la actualidad. Sí, así es. ¿Qué idea les gustaría a usted dejar a los que nos están escuchando? Una conclusión o un pensamiento que cuando vayamos a ver esta entrevista podamos tener siempre en mente, que nos marque o que nos deje meditando. Ujú. Bueno, eh, yo quisiera decir, no olvidemos nunca el centro de nuestro mensaje. Ujú. Es lo que nos motiva y que da el nombre también a lo que somos, que Cristo viene. Nosotros creemos que el Señor viene. Para mí fue el móvil de vida, creer siempre que el Señor iba a volver. Y es mi esperanza, aunque hayan pasado muchos años, ya no soy niño, ya soy mayor, pero nunca he perdido la esperanza. Yo creo que el Señor va a venir. Y quisiera animar también a los que en un futuro van a poder ver esta entrevista, que eso es así. La palabra de Dios nos garantiza que Cristo va a volver y que Él desea que podamos ser del grupo de los salvos. Él desea que podamos estar junto con Él, poder vivir esa experiencia. Y yo animo a que no perdamos ese blanco, que es el centro de nuestra fe. Cristo, su justicia perfecta, hace posible todos los cambios. Ujú. Tú decías en un principio, dijiste un hermano, un invitado especial. Yo no soy especial. Para el Señor soy especial, porque Él murió por mí. Y yo quiero que cada uno de ustedes también sienta eso, que cada uno es especial para el Señor. El Señor dio todo para poder lograr nuestra salvación, su rescate. Y, y Él está dispuesto todavía a ayudarnos en todo lo necesario. Sí, Si me permite, me gustaría leer un verso por favor. que para mí me gusta mucho Ujú. y que un poco habla de eso. Em, si tú me preguntas a mí si yo me sé algún verso de memoria, a mí el primer verso de memoria que me viene fue el que aprendí en la clase de niños. Ujú.
¿ya? Y es el de Tito 2:13, que dice, aguardando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Señor nuestro Jesucristo. Ese verso siempre quedó en mi mente, Sí. porque es mi esperanza de que Ujú. Cristo va a volver. Pero yo quiero leer el texto, está en Filipenses. Ujú. Hay un texto que nos tiene que dar ánimo para poder confiar en que el Señor va a hacer todas las cosas. El capítulo 1 y el versículo 6, y que dice, estando confiado en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, ese mensaje de ánimo quisiera dejar para los que van a ver este video, saber que el Señor va a concluir la obra. Él la quiere concluir junto con nosotros, no sin nosotros. ¿Ya? Y animo a todos para que nos sintamos parte de esta obra y hagamos todo lo posible para apresurar el regreso de nuestro Señor Jesús. Muchas gracias, hermano Marcelo, por el tiempo que nos ha dedicado, por nuevamente el esfuerzo que ha hecho en dedicar esta hora, en conversar con nosotros y exponernos su maravilloso testimonio, la experiencia que ha tenido con Cristo, porque estoy convencido de que aquellos que nos están escuchando pueden sentirse a lo mejor identificados o sentir un llamado a no únicamente ser unos miembros laicos, sino ser simplemente bien dispuestos a ayudar a nuestros hermanos, a nuestra hermana y a todo aquel que necesita. Por lo que nuevamente muchas gracias Gracias por la por... invitación. Esperamos nuevamente en cualquier momento que vuelva por España. Encantado, con gusto. Es más que bienvenido. Muchas gracias. Estimados oyentes, recuerden, cada uno de nosotros debemos ser misioneros. No únicamente los pastores, no únicamente aquellos que son elegidos para trabajar para el Señor. Todos y cada uno de nosotros somos trabajadores del Señor en las escuelas, en las universidades, en los lugares de trabajo. No importa dónde, somos llamados a ser una luz en la oscuridad. Por lo que no rechacemos y no olvidemos ese llamado que el Señor nos hace a cada uno de nosotros a poder ser un ejemplo en este mundo. Gracias nuevamente por el tiempo que nos han dedicado a seguir este nuevo vídeo y les esperamos próximamente. Buenas noches.